buscan también y están permanentemente pensando en esta crisis por el cual está atravesada la Argentina constantemente y de esta inflación asfixiante, tendrán la oportunidad de ahorrar. ¿Cuál es lo más común? Bueno, siempre decimos, el que tiene la posibilidad de tener algún peso de más va al dólar. Otras generaciones dicen, bueno, vamos al Bitcoin, ¿no? Es más complejo de entenderlo y demás. La verdad es que tiene que ver con situaciones emergentes del mundo. Pero sin embargo, muchos dicen que la mejor manera de ahorrar es refugiarse en el oro. Bueno, lo vamos a hablar con Marcos Lucero, el contador público nacional Marcos Lucero de Finanzas San Luis, docente universitario también, que el otro día le voy a preguntar enseguida, fue distinguido ahí en la Universidad Nacional de San Luis, que hoy cumple también 50 años. Le mandamos un abrazo grande a esta casa de estudios que es uno de los orgullos, sin lugar a dudas, que tiene la provincia de San Luis. Marcos, ¿cómo te va? Emiliano te saluda, buenas tardes. Hola Emiliano, muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Pero muy bien, con ganas de ahorrar. Solamente con Bien. ganas, ¿eh? Bien, sí, bueno, digamos, vos estabas hablando recién, te escuchaba Sí. con respecto a algunas personas que tienen la posibilidad de ahorrar o, o tienen la voluntad de ahorrar, porque Sí. ¿qué es lo que está sucediendo en un ambiente con alta inflación? La gente no quiere ahorrar porque su dinero pierde valor. Entonces, se ha incrementado mucho el consumo también, y eso hace también que sigan subiendo los precios. Bien. Entonces, consumo sobre todo de bienes durables, ¿no? La gente trata de, bueno, ponerse al día, pintar la casa, si puede cambiar el auto. La gente se va mucho de vacaciones, también va a restaurantes. Eh, es algo, digamos, que sucede porque cae la demanda de dinero, de pesos, Sí. porque si no, digamos, en la billetera, una cuenta bancaria pierde en valor. Entonces viene la alternativa consumo-ahorro, que es exactamente lo mismo. Consumir y ahorrar es exactamente lo mismo. Me decís, está loco este hombre, Pero claro, ¿qué te me está escucha mi diciendo? viejo y me dice, pero ¿qué le pasa? Pero Pero no, es exactamente lo mismo, lo único que con una diferencia sí, temporal, bien, ¿sí? Porque si vos ahorras, estás consumiendo menos en el presente para incrementar tu consumo en el futuro, bien, ¿sí? bien, Y si vos te endeudas al revés, vos estás adelantando consumo en estos momentos y después parte de tus ingresos no lo vas a poder destinar al consumo, sino que vas a tener que pagar las deudas, vas a tener que pagar la tarjeta de crédito, el préstamo, lo que fuere. sí, Entonces, es solamente adelantar consumo en el caso del endeudamiento o postergarlo en el caso del ahorro. Ahora, con un ambiente inflacionario, ahorrar no es muy conveniente, por eso es que la gente adelanta consumo, utiliza al máximo los límites de la tarjeta de crédito, saca préstamos, porque el peso está perdiendo valor. Sin embargo, hay algunas alternativas de ahorro, y sí, aquí tenemos que hacer una segunda distinción conceptual. ¿Qué es ahorro y qué es inversión? Porque ahorro, como dijimos, es posponer consumo y tratar de que mis pesos que estoy dejando de consumir ahora pueda consumir más o menos lo mismo en el futuro. Entonces me tengo que proteger de la inflación. Y ante eso, las alternativas más tradicionales, como vos decías, es refugiarse en el dólar o constituir plazos fijos, ¿sí? ujú, Con estos índices inflacionarios tan altos, el gobierno nacional incrementó la tasa de interés de referencia para los plazos fijos al 91%, lo que significa un 140% efectivo anual, pero te da un 6,7 mensual. Entonces, si vos lo comparas con una inflación que tuvimos el mes pasado del claro, 7,7%, es decir, sí, estoy perdiendo. Se espera 7,5, ya en Buenos Aires se dio el índice de inflación 7,8 con un acumulado del 31% en lo que va del año. Entonces voy a decir, si invierto en plazos fijos, voy a estar perdiendo. Una alternativa es el plazo fijo UVA, que ahí la diferencia es que no lo podés hacer por el límite mínimo de 30 días, sino que el mínimo es de 90 días. ¿Sí? Pero podés hacerlo precancelable por si tenés una emergencia.
decir que vos, si tenés una emergencia, necesitas el dinero, podés sacar la plata del plazo fijo, pero bueno, ahí vas a terminar perdiendo. En lugar de ganar intereses, vas a terminar perdiendo por las multas que te cobran. Claro. Pero si esperas los 90 días, ¿qué te va a pagar? Te va a pagar la inflación más un punto más al año. Es decir, si la inflación fue del 100%, te va a pagar 101% en un año. Entonces ahí como que más o menos podés mantener el poder adquisitivo del dinero, ¿sí? Bien. Ahora bien, ese es ahorro. Pero ¿qué es inversión? Es no solo mantener el poder adquisitivo del dinero, sino hacerlo crecer. Entonces, Como las acciones, ponerlo quizás. en ciertos activos donde crezcan. Bien. Ahí tenemos a las acciones, vos nombrabas al oro, Uh-huh. que el oro más bien también es una reserva de valor, no crece mucho en el tiempo, ha tenido sus vaivenes. Por ejemplo, si nosotros miramos 3 años para atrás, tuvo unos picos impresionantes de $2.050 la onza Troy. Hace unos 6 meses cayó a los 1.600 y ahora se está recuperando y más o menos en $2.050 la onza. Pero, digamos, también es importante conocer cuándo salir, cuándo entrar y cuándo salir de esto, porque si vos te asustás y salís cuando el precio está muy bajo, terminás perdiendo. Claro. Entonces, es un activo que tiene su reserva de valor frente al dólar, que muchos especulan que está perdiendo peso a nivel internacional, pero tiene su variabilidad. Si vamos a lo que comentabas vos, las acciones, imagínate, lo que va acumulado en el año, el índice Merval, es que desde hace un año para atrás, es decir, si vemos desde el 10 de mayo del 2022 contra el 10 de mayo de 2023, tiene un 251% de crecimiento, es decir, mucho más de lo que fue la inflación. Claro. Entonces ahí sí estamos hablando de inversión, porque no solamente mantienes el valor del dinero, sino que Aumentás. aumentando tu capital, ¿no? Uh-huh. Decíamos, más o menos un 30% subieron los precios en lo que va del año. Si invertís, por ejemplo, en acciones de YPF en los primeros días de enero, llevas ganado un 69%. Del Grupo Galicia, un 37%. De Ternium Argentina, que es otra acción local, 66%. Por ejemplo, si lo haces el comparativo mayo 2022-2023, en YPF ganaste un 500% y en Transportadora de Gas del Norte un 502%. Es decir, ahí el capital se te ha multiplicado por 5 en un año, ¿sí? Mucho más que la inflación. Pero las acciones son un activo riesgoso, son de los activos que cotizan en los mercados de los más riesgosos. Entonces, así como podés ganar mucho, también podés perder mucho. Hay que tener en cuenta siempre 3 aspectos. O sea, no podemos dar una receta única Bien. para toda la gente en qué invertir. ¿Por qué? Porque tiene que ver con 3 cuestiones que son personalísimas. La primera es el monto que tenés para invertir. Sí. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea, podés diversificar tu cartera, es decir, invertir en muchos activos. En criollo sería no ponernos todos los huevos en la misma canasta. Uh-huh. Entonces, si se caen algunos activos, recuperas con otros. Entonces, el monto es fundamental para ver si podemos diversificar mejor o no. Segundo, el plazo. Cuando uno invierte, cuando uno ahorra, dijimos estamos posponiendo el consumo. Bueno, pero ¿cuándo lo necesito? Porque hay activos que rinden más en el corto plazo y hay activos que rinden mucho más en el largo plazo. ¿Para qué querés ahorrar vos? ¿Querés ahorrar para las vacaciones ahora en enero? ¿Querés ahorrar para dentro de 2 años cambiarte el auto? ¿Querés ahorrar dentro de 20 años jubilarte y tener un ingreso más o menos que acompañe o que sea, digamos, que ayude a tu jubilación para poder mantenerte en esa etapa de la vida? Entonces, el plazo es fundamental. Bien. El plazo es fundamental para decidir en qué tipo de activos poner tu dinero. Marcos, Y el tercer sí, te aspecto, escucho, perdón. el tercer aspecto es tu grado de aceptación o rechazo de riesgo.
¿sí? ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgarte para ganar? Porque hay un principio básico en las finanzas que dice que a mayor rendimiento tenemos que estar dispuestos a correr un mayor riesgo. Claro. Entonces ahí tenés, por ejemplo, si vos decís, si yo invierto en plazo fijo o invierto en dólar, bueno, si pierdo no pierdo tanto, pero si gano no gano mucho tampoco, entonces tengo un bajo rendimiento, pero un bajo riesgo. Ahora, si me meto, dijimos, bueno, Transportadora de Gas del Norte subió 5 veces, vos multiplicaste por 5 tu capital en un año, pero también podrías haber perdido fuertemente. Entonces, Bien. el grado de aceptación y de rechazo de riesgo por parte del inversor es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de elegir esos activos. Yo te escucho muy atentamente y sobre todo aquellos que tienen la posibilidad, como decíamos recién, de ahorrar y vos vas marcando las diferencias. Y si uno tiene culturalmente un comportamiento más conservador para el ahorro, lo que yo debería hacer entonces es, a ver si entiendo bien, buscar aquellos instrumentos que en la Argentina se ajustan por la inflación, para sentirme un poco más seguro. Es una alternativa. Por ejemplo, hay bonos de gobierno ajustados por SER, ¿sí? Además de un plazo fijo UVA, por ejemplo. Hay instrumentos más, un poquito más complejos, que son bonos del gobierno ajustados por SER, obligaciones negociables de empresas ajustadas por inflación también. Y como alternativa al dólar, por ejemplo, comprar CDRs. ¿Qué son CDRs? Acciones de empresas extranjeras que cotizan en la bolsa de Buenos Aires. Las compras en pesos, pero su valor se mantiene en dólares. Porque una acción, por ejemplo, de laboratorios Abbott, de Kodak, de Apple o de IBM, el valor se mantiene en dólares, y entonces cuando vos quieras salir de esa inversión, a crecer la inversión por la misma rentabilidad de la empresa, y te puede crecer también si el tipo de cambio se disparó, te lo van a convertir al tipo de cambio a pesos de ese momento, ¿sí? Entonces esas son alternativas también como para protegerse en dólares, pero no específicamente en el dólar billete, ¿sí? Que también es difícil de conseguir, que el tipo de cambio blue está muy alto, que el tipo de cambio oficial más los impuestos solo podés acceder a 200 pesos, ¿sí? Entonces hay otras alternativas para poder colocar tus fondos, que también están como siendo protegidas por el dólar, ¿sí? Y no tenés digamos la variabilidad de quedarte en pesos, pero tenés un poquito más de digamos de rentabilidad. Muchos han también optado por el dólar MEP, que se ha hablado, ¿viste? Hay muchos tipos de cambios en nuestro país, y el dólar MEP es uno de ellos. ¿Cómo es el dólar MEP? El dólar MEP se hace en la bolsa también, comprando títulos públicos argentinos que cotizan tanto en pesos como en dólares. Vos lo compras en pesos, lo tenés un día en tu cartera, se llama Pekín, eso te obligan a tenerlo un día en tu cartera, un día hábil, y después lo vendes, y lo vendes en dólares. Entonces esa otra forma de hacerse de dólares en forma legal, porque el dólar blue es ilegal, en forma legal y sin el límite de los 200 dólares por mes para el tipo de cambio oficial. La verdad es que uno te escucha, Marcos, y bueno, a veces cuando hablamos de educación en la República Argentina, hay... esto es una opinión personal mía de mi parte. Creo que en todas las aulas, los chicos, la primaria, al margen de que deberían haber materias a esta altura de cómo va el mundo, creo que la empatía debería ser una materia, y las finanzas debería ser una materia obligatoria también en los colegios de chicos, porque tiene que ver justamente con el mundo que se viene, con la cantidad de alternativas que hay. Yo te escucho hablar de acciones y demás, y quizás alguien que está escuchando en este momento en un auto, en un comercio, dice, sí, bueno, pero ¿cómo hago para comprar acciones? ¿Cómo? Bueno, hay un ABC, y me parece que tiene que ver con una cultura tradicional de la Argentina, pero que también los medios de comunicación, o nuestra parte, y a través tuyo y tu generosidad, me parece que debemos inculcar estos temas que
son temas de coyuntura actual, permanentemente, muy volátil también, y que sobre todo tienen que ver con la realidad, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal mía. Creo que finanzas y empatías deberían ser dos materias de los chicos que a partir de primer grado hasta que termine la secundaria deberían estar. Marcos, querido, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus conceptos tan claros como siempre, ¿eh? No, por favor, Emiliano, déjame Sí, claro. avanzar un poquito más en lo que vos decías. Y realmente Argentina tenemos muy poca cultura y muy poca educación financiera. Sí. Quizás alguien escucha, como decís vos, en el auto en estos momentos, diga, pero ¿cómo voy a poder yo acceder a acciones, Claro. a CDR, a esos, todos esos acrónimos que no se entiendan? Porque la educación financiera, como vos decís, tiene que venir de chicos, Sí. y por ahí en una cultura como la nuestra, hablar de dinero es como un tema tabú, ¿no? Sí, sí. Y entonces si vos no hablas de algo, obviamente que no te informás y obviamente que no conoces. Claro. En las familias no se habla de finanzas, se habla poco de finanzas, en las escuelas se habla poco de finanzas. Hay algunos colegios que ya están incorporando conceptos de finanzas personales en algunas de sus materias, Muy ¿no? bien. En forma transversal. Por ejemplo, aquí en San Luis, en el Colegio de Don Bosco, se está dando educación financiera. Hay muchos bancos que están teniendo programas de educación financiera. El Banco Central de la República Argentina también tiene un programa de educación financiera, pero digamos, todo eso vos podés acceder si querés, digamos, Claro, y te claro, enterás. claro. En cambio, como decís vos, si lo ponen en la escuela, ¿sí? Había unos proyectos hace Sí. un par de años de Sí. algunos, diputados y senadores de aquí de San Luis de incorporar la educación financiera en las escuelas, pero no han prosperado mucho. Yo creo que es muy importante, es muy interesante. Precisamente nosotros desde Finanzas San Luis y con la Universidad Nacional de San Luis dictamos cada tanto una diplomatura que se denomina Diplomatura en Finanzas Personales y Familiares. En estos momentos todavía, digamos, está abierta la inscripción, pero todavía no tenemos fecha de comienzo. El año pasado dictamos 2 diplomaturas y fíjate el éxito que tuvimos, que gente de Entre Ríos nos ha llamado que la vayamos a dictar allá. Muy bien. Porque es muy interesante, sobre todo para los docentes, para los padres, para que les ayuden a sus chicos, porque finanzas no es solamente una cosa de adultos. Vos a tu hijo le podés enseñar a ahorrar, a administrar intertemporalmente el dinero. Vos decís, tengo un chico en la primaria o en la secundaria y le digo, mira, no te voy a dar la plata para la merienda todos los días, sino te la voy a dar el lunes. Y si que te la querés gastar todo el lunes y te comes todo el lunes, después vas a tener que, estar con hambre el resto de los días. Y eso es parte del aprendizaje, ¿no? Es parte del aprendizaje. O, por ejemplo, hacernos ayudar con nuestros hijos a planificar las vacaciones y saber que hay un presupuesto que tiene un límite, no podemos hacer todo lo que queremos. Recuerdo la anécdota de una amiga que me decía que su chico más chico, que tenía en esos momentos 4 o 5 años, le decía, mamá, comprame esto, comprame lo otro. Y, no, pero dice, no tengo plata, le decía. Y le decía, pero vamos al cajero. Entonces, o sea, viste, los chicos dicen que el papá, la mamá va al cajero, saca plata. Entonces no ven esa restricción presupuestaria. Es algo que podemos trabajar con los niños, que podemos trabajar con los jóvenes, pero sobre todo primero los adultos nos tenemos que meter en tema para eso. Es muy importante, como vos me rescataste. Son una de las políticas de Estado que debería existir en nuestro país. Estoy muy interesado después en adquirir información respecto a esta diplomatura. Después te voy a escribir de manera privada, pero me parece muy, muy interesante. Marcos, te mando un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Emiliano. Un abrazo grande. Y bueno, toda esta información es finanzasanluis.com.ar. Todos los que quieran visitarnos y en todas las redes sociales los invitamos. Perfecto. Un abrazo grande. Marcos Lucero, el contador público nacional Marcos Lucero de Finanzas San Luis. Fíjate cómo terminamos hablando después de educación, pero hay 2 materias que deberían existir, que deberían ser políticas de Estado.